Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. ¿Entrenarías fuerza antes de un partido de fútbol? ¿Qué ejercicios y cómo? Carlos, empieza tú, que tú eres más de fútbol. Pues bueno, yo creo que se puede entrenar, sí. Realmente la manera que tendría de plantearlo sería simplemente una potenciación, un trabajo isométrico máximo para generar el daño muscular, o sea, el menor daño muscular posible y la menor fatiga. O sea, al final, pues bueno, pues muy poquito y ya está, 15-20 minutos y ya está. Como muchísimo. Sí. Yo creo que ahí depende también de cada uno. Yo creo que soy muy respondedor a la potenciación, al priming con pesas. Es decir, yo he notado en mí mismo saltar mucho más cuando he hecho una sentadilla pesada y creo que si pudiese hacer una competición de atletismo, meterme en un gimnasio antes y hacer ese par de sentadillas, iría bastante mejor, bastante más activo. Pero eso ya puede ser una manía personal porque me he acostumbrado mucho a eso, ¿entendéis? Entonces, yo como Carlos, yo sí que haría esa potenciación, ese priming el día anterior también y creo que va muy bien. Yo esto sobre todo lo he probado más a nivel de entrenamientos personales, el tema del efecto de la potenciación y una metodología que me gusta mucho, cómo los deportistas entran, es el contraste francés. Y luego aparte lo combinaba antes en el entrenamiento con pliometría, trabajo de movilidad, trabajo de activación específica de cierta musculatura, etc. Entonces funciona muy, pero que muy bien. O sea, que llegue el deportista, que por ejemplo yo entreno algunos que otros de voleibol ahora mismo, y de empezar saltando 35, 34 centímetros, acabar la sesión y estar saltando 55, 60 centímetros, creo incluso. O sea, que es muy importante. ¿Cómo lo he planteado yo muchas veces? Pues por ejemplo, metí una parte... ¿Alguien ha visto el triple que se acaba de tirar Javi? 20 centímetros de salto vertical. Javi, no me jodas. No, a ver, es que depende del deportista. Habrá deportistas los cuales salten muy poco y te estoy diciendo los deportistas que menos salten con los que más salten. ¿Vale? Obviamente la potenciación por lo mejor va a hacer 5 o 10 centímetros como mucho. Pero ya está, es un ejemplo, ¿vale? No, si no que digo... hay que tomarlo al pie de la letra, ¿vale? Sí, pero yo ahí siempre indago mucho, ¿no? Siempre me meto mucho en el tema de decir lo que es. O sea, 10 centímetros de mejora de salto vertical, bueno, te has dicho 20 ahora. Pero de todas maneras, quiero decir que, no sé, que la potenciación post-activación, podemos hablar de ella, que además era otro tema, pero que a mí me parece un poco lo que ha dicho Carlos, lo que ha dicho Raúl, es que tienes el nombre de Javi puesto encima de la cara, no sé por qué Raúl. Es que en la pantalla, porque Javi antes se ha puesto a hacer el tonto. Pero, ¿qué es eso? Que al final es hacer un trabajo con muy poca fatiga. El contraste francés que estabas mencionando ahora, por ejemplo, a mí me flipa, y sobre todo si lo haces con isométricos supramáximos que no causan nada de fatiga, con saltos más intensos, con muy poco volumen, pero que al final potenciación post-activación, no sé, es como que es darle nombre a otra cosa muy sencilla, que es hacer algo que reclute una gran cantidad de unidades motoras. Que efectivamente. Pegar saltos, pliometría, sprintar o levantarte un 90% en sentadilla 2 repes y irte para casa. ¿Sabes? Para mí es sinestesia, para mí es decir, es conciencia, entrar en mis músculos y sentirlo de otra forma. Y algunos eso lo puede conseguir hasta con yoga, pues mira, pues yo qué sé, pero a mí me viene bien. Luego ya cada uno tendrá sus estrategias para entrar ahí, pero yo creo que eso es ya un tema casi subjetivo. Y sí. Luego hay que ver cómo miden el rendimiento en esos estudios de potenciación por activación. ¿Qué significa para ellos el rendimiento? ¿Que te potencies y luego te metes en una máquina una variable biomecánica? Yo qué sé, un impulso, vale, eso se va a transmitir luego en cualquier rendimiento real, menos tiempo en una carrera o un mejor juego. Sí, Estamos Javi, de nuevo en la subjetividad. Termina lo que estabas diciendo, que te cortaba ahí un poco a lo que apoya. Sí que. No, nada, que me parece muy buen material que ha hecho. Lo estaba comentando eso, que el tema del contraste francés, el tema de pliometría,
a mí me ha funcionado bastante bien el meter los isométricos máximos. ¿Por qué? Porque si en el caso de la realidad de Raúl, es que mira, él, por ejemplo, prefiere nivel dinámico. Pero claro, si tú tienes poco tiempo, si tú quieres hacer, No, por ejemplo... no tiene por qué, Javi. También me gusta el Bueno, isométrico máximo. no, sí, pero digo que, por ejemplo, meter un trabajo de dinámico de sentadilla pesada y tal, pues empezar a calentar. Claro. Que tienes que calentar también el isométrico máximo. Para meterte una carga muy pesada, tienes que hacer muchas series de aproximación, o por lo menos 3-4 series, mientras que en isométrico máximo, a lo mejor con una o dos y de 5 segundos, el tiempo que te ahorras es fantástico, de verdad. Y luego ya si el deportista está acostumbrado, quiere decir que un isométrico máximo igual revientas a alguien, quiero decir. O sea, que el isométrico máximo siempre se habla como que no tiene mucho riesgo porque no hay dinamismo dentro del movimiento, pero tú pones un isométrico máximo a una persona que no lo ha realizado nunca y pues, muscle pulls, la cantidad de muscle pulls que yo he tenido con isométricos máximos de isquios o de una sola pierna han sido bastante fuertes. O sea, en tema gemelo, tema de cuádriceps, si tú le metes muchísima caña, igual revientas a alguien. Es decir, que la gente se piensa que el isométrico supramáximo es súper seguro para todo el mundo, pero estás produciendo una cantidad de fuerzas espectacular contra muchísimo mayor que en cualquier dinamismo. Pero bueno. Sí, claro. Si es que todo esto, al final, nosotros lo estamos probando ahora, pero que lo que digo, yo creo que siempre se ha probado y que al final, pues digamos que es una cuestión de que cada maestrillo tiene su librillo, porque el método isométrico, no sé quién es, ahora quién es el que más habla de esto, ¿es un tal Alex Natera, puede ser? Sí, Alex Natera. Claro, pero vete a la antigüedad, vete de nuevo a la escuela rusa y verás el estatodinámico en Vygotsky también y compañía, es decir, con distintas soluciones y formas en las que yo, incluso leyendo mucho, todavía no he descubierto cuál es el método exacto, porque yo creo que cada uno lo decía a su manera, ¿no? Un poco. Pues, yo creo que a ver, Alex Natera lo que ha cogido y ha creado una metodología para algunos deportistas en las que solo realiza isométricos. O solo muestra los isométricos que realiza, entonces parece que solo realiza isométricos, cuando no son más que algunas de sus sesiones, y él lo dice dentro de alguna de las charlas. Pero como solo se ve eso, porque es en lo que se hace grande, pues parece que es Alex Natera es entrenador de isométricos. Eso no es así. Alex Natera utiliza sentadillas pesadas, utiliza hip thrust pesado, utiliza un montón de cosas que no se mostrarán, supongo que más comúnmente, pero bueno, que al final eso, yo creo que PAP, tío, para el que lo haya preguntado, utilizar un PAP que se le llama y que simplemente es estimular unidades motoras. Cualquier cosa que sea intensa y violenta, hazla. Es que yo creo que ese es el lenguaje que hay que hablar. Estimular unidades motoras. ¿Es mejor o peor? Yo qué sé, pero ¿qué es lo que busca, básicamente? Y eso al final es una sensación de cada deportista también. Mueve tu culo violentamente, como si es perreo duro. Eso... Claro, también lo que tú has comentado también sobre sí, es verdad que puede ser mucho riesgo y tal, porque está haciendo una fuerza máxima. Pero claro, yo creo que va a tener mucho menos riesgo que a lo mejor un ejercicio dinámico, porque el tema era que la complejidad técnica es mucho menor. Sí, sobre todo era aclarar que tiene su riesgo, que no vaya un chaval ahora y se ponga a empujar con una barra como un puto loco, porque igual se revienta la cara. Hostia, pero es que estamos ya en una discusión también de, bueno, si eso puede ocurrir, ¿qué coño habla de potencia por activación? Vamos a hablar de entrenar cualquier cosa que va a sumar. Yo creo que esto ya es una cosa de, hostia, el que tiene un dominio y una necesidad de buscar un plus de alguna forma. Y el que es capaz precisamente de conectar con su fibra, aunque suene, digamos, ahí ya un poco, no sé, místico, ¿no? Si no tienes sinestesia ninguna, capacidad de entender a tu cuerpo ni de sentirlo, ¿qué vas a hacer un potencial? Es que no tiene sentido. Claro. Yo he leído también bastante sobre este tema de los isométricos con respecto al entrenamiento de fuerza tradicional. Y a nivel de excitabilidad corticoespinal, ¿vale? Es decir, a nivel cerebral, la capacidad que tiene de representar el cerebro, la musculatura, ¿vale? El trabajo isométrico puede ayudar a tener mucho más beneficio que el entrenamiento dinámico. ¿Por qué? Pues porque el hecho de atacar, estar durante mucho tiempo sobre ese rato y aplicar fuerza, el estar en ese rango, pues va a favorecer que a nivel cerebral se represente mucho mejor, y eso es lo que ayuda, ese es uno de los mecanismos que explica el aumento de la sincronización de la unidad motora,
¿Que se puede hacer perfectamente con un dinámico? Perfectamente. Ahora bien, es mucho más sencillo, con esto no quiero vender que el isométrico sea el mejor. Para mí es una metodología más de entrenamiento. Depende de cómo lo combines, será mejor o peor. La Pero ahí sí cuestión estoy es... contigo, Javi. la Por cuestión- ejemplo, termina, que se te cruza. y ya termino. Y la cuestión es darle el tener claro el por qué lo utilizas, cuándo lo utilizas y cómo lo utilizas. Que digo que sí estaba contigo, porque tú para pedirle a alguien que sienta cómo genera fuerza rápido, es que la mejor forma es estando quieto, precisamente. Sí, Aprieta y estás en condiciones sí. de Al seguridad. final todo el tema de piscina motora y de mapping que estás diciendo tú es cuanto más ruido elimines, más capacidad vas a tener de representar a nivel cerebral la musculatura. O sea, a mí el trabajo de tempo me gusta tanto como el trabajo isométrico para eso. El trabajo muy lento, tanto de subida como de bajada. Pero bueno, que es tan sencillo como lo que hemos dicho. Cuanto más dinámico y más rápido sea el movimiento, menos mapping va a haber, menos awareness, menos capacidad de verte representado en tu cuerpo. Cuanto más lento sea, más, por lo tanto, utilizar ambos extremos para el objetivo que tengas. Voy a hacer la última pregunta porque sé que Raúl se tiene que pirar y esta yo creo que él la responderá un poco mejor, que es al final es entrenamiento concurrente, que habla de cómo mantenerte rápido y con un buen nivel aeróbico, dice, durante la temporada. Respuesta simple o respuesta larga, en fin, básicamente haciendo de todo. La cuestión es optimizar el tiempo. Primero, saber qué perfil tienes, qué es lo que peor se te da. Pues lo que peor se te da es lo que más carga va a tener. Pues si eres un tío rápido, pues obviamente vas a apostar por hacerte un poco más lento y es lo que queda. Si eres un tío lento, pues vas a tener que trabajar más con un enfoque explosivo, ¿no? Por llamarlo así. Pero si lo quieres hacer todo es muy fácil. Que intente la gente observar, como siempre, qué hace un combinero, qué hace un deportista de pruebas combinadas. Porque un crossfitero no te diría que no, porque para mí el crossfit al final es totalmente distinto. Los combineros suelen meter sesiones dobles, obviamente, si hay alto nivel, pero yo te diría que 2-3 veces por semana cada una de las cualidades físicas básicas que quieras trabajar y obviamente siempre con periodos de recuperación, buscar el encaje para que el periodo de recuperación de unos sistemas orgánicos sea siempre suficiente, ideal para generar esa supercompensación y poder trabajar de nuevo con otro en condiciones. Dicho lo cual, de manera sencilla, pues un par de días o 3 de trabajo de velocidad y pliometría o de potencia, por llamarlo así, donde incluiríamos todo eso. Y si estás hablando en este caso de carrera, que es lo más habitual, pues un par de días o 3 también de trabajo de carrera. Si no, va a ser muy difícil que determinados parámetros funcionales, umbrales, etcétera, etcétera, funcionen y vayan al alza, salvo que tenga un nivel muy, muy, muy malo, que haciendo cualquier cosita pues puede funcionar. Es que eso es un encaje ahí muy complicado, que depende de cada uno y de a cuántas pruebas te quieras enfrentar. Pero todos los deportistas de equipo suelen tener ese perfil, ¿no? Al final hacen de todo y básicamente si es de equipo también el mismo juego, el mismo partido, los mismos entrenamientos específicos pues desarrollan esa base también un poco de los sistemas energéticos y lo que demanda la resistencia propia del juego. No, al final ese no deja de ser el cardio más específico que va a poder hacer cualquier deportista. Y si tú tienes poco tiempo, pues ya sabes que vas a tener que trabajar otro tipo de cosas. Claro. Hombre, aquí al final el tema de entrenamiento concurrente, que la combinación de fuerza con aeróbico, es verdad el tema de las interferencias que se pueden llegar a producir. Pero claro, el objetivo al final, en este caso, cuando hablamos de deportistas, por ejemplo, de equipo, no interesa que sea el mejor en una sola cualidad, interesa que sea muy bueno en muchas cualidades. Esto es lo que se habla mucho en el cuadro de Madeleine Jovanovic, de qué tipo de deportista queremos. Es decir, queremos un deportista que intente que sea bueno o competente en muchas cualidades. Entonces, en este sentido, saber estructurarlo es importante. Lo que a nivel de artículos científicos sobre este tema, lo que me he encontrado principalmente es que recomiendan 6 horas de diferencia entre el entrenamiento de fuerza con el aeróbico. O incluso, si no se puede, pues justo después del aeróbico. Pero también te digo una cosa, depende mucho del tipo de entrenamiento que se realice y a qué le quieras dar más importancia. Si le quieres dar más importancia al entrenamiento de resistencia, pues a lo mejor lo tendrás que hacer antes.
Esa es la historia, claro. Si le quieres dar más importancia al entrenamiento de fuerza, pues a lo mejor lo tienes que hacer después. Pero claro, aquí es lo que vamos. También es verdad que si hablamos de maratonianos, tendrán que entrenar fuerza, por supuesto que sí. Pero las necesidades de fuerza que tiene son muy bajas en comparación con, por ejemplo, un jugador de balonmano. Entonces, claro, ahí ya el tipo de entrenamiento y la pérdida de velocidad que tendrán que tener cada uno en la serie, pues va a ser muy diferente. A lo mejor en el maratoniano requerirá menor pérdida de velocidad si trabajo como entrenamiento basado en velocidad, pero a lo mejor requieren muy poco. Pero si no tiene esa herramienta del encode lineal, puede incluso entrenar con carácter de esfuerzo y con carácter de esfuerzo realmente bajitos. Mientras que a lo mejor en un juego de balonmano, de baloncesto, pues a lo mejor puede ser muy interesante carácter de esfuerzo medio. Aunque también, por supuesto, que tienen cabida los bajitos. Depende todo de la planificación que tú hagas. Es que esa es la historia. En el caso de un bombero, por ejemplo, pues si al final, una vez hecha la base mínima, pues, o que ya podía traer hecha o no, es decir, esos típicos trabajos tradicionales de rodaje en pretemporada, si tienes 2-3 sesiones de trabajo aeróbico, porque no vas a poder hacer más, porque tienes que hacer otras cosas, ¿por qué vas a apostar habitualmente? Pues por las 2-3 sesiones que son de alta intensidad. El deportista de resistencia no hace más sesiones de alta intensidad que tú, pero sí que mete un grueso más de kilómetros, más de otra forma, para menos agresivo y que siguen sumándole otras adaptaciones. Pues al final siempre reduces lo que hace un pro a un tercio y te quedas con lo que tenga más calidad, básicamente. Si has llegado hasta aquí, es que te has tragado todo el podcast. Quería agradecértelo porque estoy seguro de que tú eres una de las personas que más apoya tanto el contenido de los podcasts como el contenido de Spaniard Performance. Y ya que has llegado hasta aquí y que estoy seguro de que estás interesado en echarnos una mano, echar una mano a Spaniard Performance, quería recordarte que tenemos con Vitruve, que es uno de nuestros sponsors. Vitruve es una compañía encargada de crear softwares y hardwares para el entrenamiento basado en la velocidad, en este caso el mejor encoder sin ninguna duda y el mejor software para entrenamiento basado en la velocidad, y tenemos un 10% de descuento en toda la web, tanto en el encoder como en las formaciones que tienen para enseñarte a utilizar el encoder, a utilizar el software y a utilizar y implementar el entrenamiento basado en la velocidad, que es para mí uno de los pilares principales del entrenamiento del trabajo de fuerza y preparación física en la mayoría de deportistas ahora mismo, y tenéis, como os digo, un 10% de descuento con el código Spaniard. También recordaros que si eres un deportista o eres un entrenador, ambos dos podéis acceder a los entrenamientos tanto de Spaniard Method 2.0 como Spaniard Method sin material para la mejora del salto vertical, la mejora del rendimiento o para conocer cómo programamos y cómo utilizamos los entrenamientos para nuestros deportistas. Así que una vez más, muchas gracias por estar hasta aquí, por quedarte, por ver toda la información y por apoyar al podcast.